Amigos míos, buenos días. Señores, vamos a hablar de una cosa seria, porque ayer se volvió viral. Nadie habla de otra cosa. El tema de Carlos Jiménez pidiendo el fin ya de las recargas, de las remesas, de los vuelos a Cuba. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo, unos a favor, otros en contra. Yo te voy a hablar claro. Mira, ya el régimen cubano colapsó. Y lo que estamos viendo es un posible colapso ya total, completo, en los próximos 6 meses. Los cubanos, ubíquense, no podemos seguir caer mirando para el otro lado. Y los cubanos dentro de la isla, no sigan pensando que esto es una crisis más, que la cosa se va a solucionar, que espérate que tú verás que dentro de poco a la bodega va a volver a venir el arroz. No, ya esto es la madre de todas las crisis, y lo que está pasando en Cuba ahora es el colapso total, con posibilidad de grandes problemas: golpe de Estado, rebelión nacional, un grupo de oficiales que se reviren contra Canel y Raúl, guerras en la cúpula, guerra por las MIPYMES, guerra por los testaferros, guerras entre clanes mafiosos y los hoteles, quienes se reparten los hoteles, quienes no, todo fracasa. ¿No te das cuenta que tiran para atrás y para adelante y ponen un Beto López y te dicen una cosa y después te dicen otra y ponen a la gente a tratar de fajarse entre ellos abajo, y el cochero que le mete un machetazo a la inspectora? O sea, estamos no en una crisis más, ya estamos en el final, ¿ok? Y vamos a ver ya los diferentes indicios para que sepas que en los próximos 6 meses todo puede ocurrir dentro de Cuba, absolutamente todo. Pero además hay declaraciones del Comando Sur, que es otra cosa que tiene a Canel y a Raúl Castro súper asustados. Pero bueno, vamos a ir viendo los diferentes indicios y comenzamos por Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, ayer, el congresista Carlos Jiménez le pidió formalmente a Trump el fin de las remesas y el fin de los vuelos a Cuba. O sea, ya se acabó, hoy vamos a frenar, ya la dictadura está en fase terminal. Si le cerramos la pilita de las últimas entradas de dólares que ellos tienen, ya se acabó. Esto estaba ocurriendo ayer en el Congreso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo Marco Rubio y Argentina, el secretario de Estado argentino, reafirmaron una alianza súper fuerte para enfrentar al régimen cubano y también a Maduro y a Ortega. O sea, que hay una proyección desde la Casa Blanca y con los gobiernos amigos en la región para ponerle un freno ya total a Cuba, a Venezuela, y bueno, Nicaragua entra por carambola ahí porque es el triángulo de las Bermudas del narcotráfico, el crimen organizado, las guerrillas, la logística de toda la delincuencia del continente, Hezbollah, Tren de Aragua metido en Estados Unidos. O sea, por eso te digo, no estamos en una crisis más, estamos en el fin de una época, estamos en la fase final de un régimen. Si tú no lo quieres ver a serio, nada más tienes que asomarte a la ventana y mirar la situación en Cuba, que ya no es normal. Nunca ha sido normal, pero ya ahora es una cosa que lo supera todo. Y al mismo tiempo que Carlos Jiménez en el Congreso está diciendo fin de las remesas y los aviones para Cuba, que Argentina y Marco Rubio se están uniendo en contra del régimen cubano, al mismo tiempo el Comando Sur, que bueno, tú sabes que es el lobo feroz de la Caperucita, Raúl Castro, ¿no? Bueno, señores, oigan esto, mira, el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Halsey, ante el Comité de Servicios Armados del Congreso norteamericano, declaró lo siguiente. Dijo: las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular y amenazan, ¿qué cosa? La seguridad de los Estados Unidos. ¿Y qué más dijo el jefe del Comando Sur? Oigan esto: el régimen cubano, en lugar de abordar el desastre económico que creó con sus políticas fallidas, ¿qué está haciendo? Está fortaleciendo sus lazos con los adversarios de Estados Unidos. ¿Qué más dijo el jefe del Comando Sur? China está preparada, en el caso Cuba, para capitalizar sus iniciativas diplomáticas, económicas y militares con el apoyo de Cuba. ¿Por qué? Bueno, pues toda la logística de bases militares que hay en territorio cubano. Otra cosa que pone en peligro no solo a los Estados Unidos, a los cubanos a pie que no tienen nada que ver en este conflicto y tienen un país repleto de entidades militares chinas espiando a los Estados Unidos. De hecho, ¿qué otra cosa dijo el jefe del Comando Sur? Los cuerpos represivos de la isla reciben infraestructura de telecomunicaciones construida por Huawei, TP-Link y ZTE y es utilizada para espiar
a su población y desalentar la disidencia política. O sea, que no solo espían a Estados Unidos, un control interno, espionaje total a los cubanos, o sea, 1984. Y ya para ponerle la tapa al pomo, dice el jefe del Comando Sur: Cuba también sirve como un lugar próximo para la recopilación de inteligencia y el despliegue de fuerza por parte de nuestros adversarios, lo cual es particularmente preocupante dada su proximidad a Estados Unidos. Fíjate, ya no está hablando solo de China, adversarios, China, Rusia. Y en esta misma sesión del Congreso, Carlos Jiménez, el congresista, le preguntó directamente al jefe del Comando Sur: oye, ven acá, el Comando Sur considera a Cuba como la cabeza de la serpiente al crear problemas en la región. Y el jefe del Comando Sur dio a entender que eso era, pero de sobra sabido. Señores, la verdad es que todo esto pone a Canel y a Raúl Castro en un estado de nerviosismo total. Ya sabemos que hay descontento dentro del MNIN y la FARC, y este tipo de cosas enerva más esas rupturas internas, que por el momento siguen siendo pequeñas, pero una pequeña ruptura de repente revienta, se divide el ejército en dos y comienza algo terrible. Por cierto, los cubanos de a pie no se asusten con estas declaraciones del Comando Sur. No, señores, mira, el pueblo no tiene nada que temer. Los cubanos ni se van a enterar. En caso de que el Comando Sur decida hacerse cargo de estos gerifaltes mafiosos del régimen cubano, los cubanos de a pie se van a enterar por las noticias. Porque en la vida muy real, teniendo la voluntad política y la luz verde de la Casa Blanca, lo único que se necesita es, mira, un pequeño ejército de drones. Ya, un dron con el nombre de Canel, un dron con el nombre de Raúl Castro, otro dron con el nombre de Ramiro Valdés, y así otros drones con los nombres de los principales dinosaurios, y Trump puede hacer lo mismo que hizo con Soleimán. Al que velan no escapa, Pepillo. En 72 horas todos quedarían eliminados. Y el pueblo cubano ni se entera. Al contrario, tremenda fiesta nacional. Pero bueno, ya veremos ya. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que la caída del régimen, oye, puede ocurrir mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Miren, ahora mismo, detalles así que hay que mantenerse atentos. Echaron para atrás el decreto 56. Eso quiere decir que ya las MIPYMES pueden seguir canibaleando, colándose en todos los países, buscando modos de comprar sus productos para seguir vendiendo dentro de Cuba sin pasar por Gaesa. Tú sabes que este decreto lo que decía era: las MIPYMES solo van a poder comprarle al por mayor a Gaesa. Si ya echaron este decreto para atrás, eso quiere decir que el régimen no tiene recursos. Sabe que no va a tener recursos como para vender al por mayor nada. Y peor, ya se está desentendiendo de los cubanos. O sea, ya no tienen el mandado de la bodega, ya nada. Y las MIPYMES que por ahí querían asegurarse un poco de dólares, están tan desabastecidos que ni pueden hacerse cargo de eso. Y de nuevo las MIPYMES pueden arriba, monten sus mulas de nuevo, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y por supuesto, esto se conecta con el tema de los aranceles de Trump, que esto va a afectar al mundo entero. Y espérate, si va a afectar al mundo entero, el triple o 100 veces más va a afectar al régimen cubano. ¿Por qué? Porque el régimen cubano, señores, su naturaleza es una naturaleza parásita. Generalmente vive de sobras. Un poquito de las sobras de Venezuela, un poquito de las sobras de Rusia, un poquito de las sobras de China, hasta hace poco las sobras de Europa, el país que por solidaridad le da un poquito de leche en polvo. Ahora, con los aranceles de Trump, a ningún país le va a sobrar nada. De hecho, viene una crisis económica global, porque ahora todos los mercados se van a resentir y vamos a ver cómo se formatea la cuestión. Y señores, mira, un momentico, ya que estamos hablando de una posible caída de todo aquel desastre que hay en Cuba, y que Cuba se va a llenar de negocio, de cosas lindas, de prosperidad, que vas a reconstruir tu casa. Si tú quieres ponerle a tu casa una cerca hermosa, bueno, tanto si vives en Estados Unidos como el día de mañana en Cuba, puedes contar con la empresa F-Fence. Hacen un trabajo maravilloso, profesional, un nivel de seriedad y de compromiso con el trabajo enorme. Señores, F-Fence, especialistas en colocar cercas de todo tipo: vinilo, madera, aluminio, alambre de cadena, cercas duras, cercas de sinter, lo que tú pides. Se encuentran en Southwest Florida y hacen trabajos desde Naples hasta Sarasota. Si te quieres comunicar con ellos, llámalos al siguiente número: 23 92 04 70 68. También te puedes comunicar con F-Fence a través del siguiente email: nelsononcal@yahoo.com. Ya te digo, calidad suprema garantizada, profesionalidad y buen gusto. F-Fence.
A Nicolás Maduro, encima Trump le quitó las licencias a todas las petroleras extranjeras que operaban en Venezuela. O sea, triple de crisis. China tiene los mayores aranceles. Moraleja, no va a poder darle absolutamente nada a Cuba porque se va a enfocar en ver cómo. Bueno, de hecho, China, lo que nadie se imaginó nunca, acaba de hacer una especie de como alianza con Japón y con la India, que esos tres países no se soportan y están más o menos viendo cómo enfrentar los aranceles de Trump. O sea, no tienen tiempo para un paisito como Cuba. Pero si te tiras para Estados Unidos, se habla de que va a haber una subida de precios, que el costo de la vida va a aumentar. Por lo tanto, ¿en qué se traduce eso? Vamos a estar aquí, por eso los cubanos pongan los pies en la tierra, cubanos de la isla. Esto se traduce en menos recargas y remesas para Cuba. Si todo se pone más caro en Estados Unidos, la gente no va a tener tanto dinero para mandar para Cuba. Aunque la administración Trump no quite las remesas como pidió el congresista Carlos Jiménez, la gente va a mandar menos dinero y va a ir menos a Cuba también. Y bueno, y por doble motivo. Uno, porque todo se pone más caro y por lo tanto tú no puedes estar mandando dinero para Cuba. Y dos, porque también con el tema de cómo está la inmigración, la gente tiene miedo a que se quede en Cuba, que no te dejen entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son pésimas noticias para Canel, para el régimen, para Gaesa. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo, esto sí es candela, por eso digo que es una detrás de la otra. El Parlamento Europeo declara a las misiones médicas esclavitud moderna. Ya esto es una declaración oficial redactada incluso, y esto se traduce en ¿qué, señores? En que Europa va a dejar de recibir a estos médicos esclavos y eso le tumba al régimen miles de millones de dólares. Por eso estamos viendo a Humberto López denunciando que hay una campaña mundial contra la salud cubana. Negativo, Humberto. El cuento chino ese por otro lado. Perdieron la gallina de los huevos de oro y ustedes lo saben. Al mismo tiempo se murió el turismo. Al Hotel Torre KS, que le apostaron tanto, bueno, ahora le dicen el Hotel Blancanieves, porque está generando más pérdidas que la última película de Disney. Al mismo tiempo, las termoeléctricas y el tema de los apagones, eso no se va a arreglar, señores. Es por una cuestión muy simple. Se necesitan miles de millones de dólares que no tienen. Ese dinero se lo han gastado en hoteles y los hoteles tampoco están dando dinero. De hecho, aquí también entra la agricultura, que no va a renacer. Como mismo no vas a tener luz ya de manera normal, vas a tener alumbrones. La agricultura no va a volver a resurgir en Cuba. ¿Por qué? Porque necesitan recursos y esos recursos los invirtieron en los hoteles. Hoteles que están vacíos y por lo tanto no dan dinero para reinvertir en la agricultura ni en las termoeléctricas. Y lo mismo ocurre con la ganadería. No existe. Murió en Cuba. Al mismo tiempo, sistema de salud colapsado. No hay medicina, no hay hospitales y el escándalo mundial a raíz del niño Damir ha evidenciado esta realidad. La educación en Cuba, bueno chicos, basta ver a la juventud cubana consumiendo químicos y bailando reparto para que tú ya te hagas una idea de lo que es la educación en Cuba hoy por hoy. Al mismo tiempo, no solo Marco Rubio está enfocado en el régimen, no solo el congresista Carlos Jiménez, no solo María Elvira, Mauricio Claver Carón, el encargado de la región América, ya puso el enfoque en Cuba y en Venezuela. Sobre la lista, obviamente, se lo dejo que lo comunique la Casa Blanca, ni afirmo ni no afirmo. Así respondió Mauricio Claver Carone, enviado especial de la administración del presidente Donald Trump para América Latina, a la pregunta acerca de la posibilidad de que el gobierno emita una lista de prohibición de viajes para ciudadanos de más de 40 países, entre los que podrían estar Cuba y Venezuela, tal y como lo adelantó hace unas semanas el diario The New York Times, un tema que al parecer está en la mesa. Eso todavía se está hablando, todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregarle en ese sentido todavía. Claver Carone estuvo esta tarde en un conversatorio organizado por el World Affairs Council en Miami, en el Miami-Dade College, donde precisó que la administración Trump, conjuntamente con el equipo que lidera el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros funcionarios, evalúan medidas para seguir presionando a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Lo que hemos tenido que empezar a hacer es obviamente recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos 2 meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos, al fin y al cabo, dentro de en Cuba, dentro de los diferentes sectores económicos del régimen. Así que vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. Durante el evento, Claver Carone aprovechó para resaltar el enfoque que el gobierno debe asumir respecto a las 2 dictaduras en la región. El tema de Cuba ni con el tema de Venezuela, francamente, hay presión máxima. La presión máxima es una meta
que se podría llegar, ojalá nunca no haya que llegar, pero nunca se ha realizado. Otra diferencia de Cuba-Venezuela es que las herramientas son muy diferentes y las herramientas que han habido hacia Cuba son muy anticuadas. Hasta las propias sanciones están basadas en leyes antiguas que a veces no tienen efectos secundarios. Por supuesto, señores, hay una cosa que hay que tener en cuenta, él no va a chavar ninguna estrategia. De momento, lo que está diciendo es que económicamente van a asfixiar a Cuba y a Venezuela y después vienen otras cuestiones. Pero estamos empezando, ¿ok? Quedan 4 años, esta administración lleva 2 meses, así que hay que seguir el ABC, a ver qué bola. Lo cierto es que el régimen no da más. Y lo principal que tienen que entender los cubanos dentro de la isla es que hay un fenómeno ahora sobre el tapete que es nuevo, que es este tema de los aranceles de Trump. Crisis económica global. Eso viene, es normal, es parte del rejuego y es parte de la economía y es parte, cada cierto tiempo hay una crisis. Pero tú sacas la cuenta, sin esta crisis ya Cuba estaba en una triple crisis. Con el mundo en crisis, ¿cómo va a estar Cuba? Saca la cuenta. O sea, de 3 a 6 meses todo puede colapsar de tal manera que el día de hoy en Cuba, que ya es terrible, parece un campismo en comparación con lo que se avecina en los próximos 6 meses. Yo te digo a ti que ahora mismo el último gran misterio de la humanidad, así si tú consultas a las pitonisas de todo el planeta, a un ejército de espiritistas, al oráculo de Delfos, el gran misterio ahora de la humanidad es cómo es posible que los cubanos no han reventado esa isla en 17 pedazos. Ese es el gran misterio. O sea, nadie se explica cómo sin luz, sin medicina, sin comida, sin agua, sin calidad de vida, sin absolutamente nada, aquello no acaba de reventar. Te sorprende a ti, me sorprende a mí, pero no, le sorprende a Raúl Castro y a Canel. Cada vez que ellos se despiertan, ellos se asoman a la ventana y no ven que el jardín le está cogiendo candela, ellos dicen, coño, otro día más, hermosa mañana para explotar indios. De todas formas, señores, ya veremos qué va a ocurrir. Yo solo les digo que por lógica matemática, 2 más 2 es 4, la cosa va a empeorar y la tarea de nosotros aquí afuera es la esperanza. O sea, ahora mismo con este tema de que van a tumbar las remesas a Cuba, etcétera, etcétera, la opinión es el pueblo es el que sufre, etcétera, etcétera. Señora, así llevamos 66 años. Acaba de entender una cosa, al día siguiente del fin del PCC, millones de cubanos vamos a volar a la isla, no con remesita esta de $100, un convito de comida súper caro, miserable, que te siga ahí estirando tu miseria 66 años más, no, vamos a ir, número 1, a que se reúna la familia cubana, para que exista un clima de amor, de cariño, de encuentro, de abrazo, de concordia. Y número 2, vamos a ir no con remesita de $100, hacer con miles de millones de dólares para juntos invertir en esa isla y levantar esa isla y hacerla próspera, hermosa, bella, Cubita la Bella, la perla del Caribe. Ese es el enfoque, señores, llenar esa isla de comida, de alegría, de felicidad, de negocio, de empresa, de prosperidad, de carnavales, de fiesta, de familia unida. Pero para eso hay que pasar por todo. Es triste, pero la culpa no es de nosotros. Nosotros no hemos decidido nada en Cuba ni hemos obstaculizado absolutamente nada en Cuba. Son ellos ahí arriba. Bueno, ahí tienes la Torre K. ¿Tú quieres ver dónde está el problema de Cuba? Nada más que siéntate a mirar la Torre K. Está vacía, por cierto. Así que, nada, de 3 a 6 meses están todos los elementos para que aquello se desmorone. Están sobre el tapete. El único gran misterio de por qué no ocurre ahora mismo es la población. Pero bueno, nada, aquí te pongo los argumentos. Tú analiza todo esto y te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.